Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Pues primer estudio del año, ya regresamos a nuestro estudio de los lunes, nuestro estudio semanal, gracias a Dios. Pues ya estamos una vez más aquí después de unas cuantas semanas de break, de vacaciones. Me habían preguntado igual la semana pasada si iniciábamos el lunes anterior, pero no, a mí se me pasó avisar que el lunes iniciábamos, pero sí no era el primer lunes de enero. Pero pues bueno, ya estamos aquí. Quiero decirles que espero que tengan un año 2023 maravilloso, lleno de muchas bendiciones, sobre todo lleno de la presencia del Señor. Que el Señor pues siga obrando en la vida de cada uno de ustedes de tal forma que pues todos nosotros podamos glorificar su nombre, ¿verdad? Que ese es el objetivo principal. Y pues bueno, pues hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio bíblico. Vamos a estar analizando muchos versículos. Vamos a utilizar hoy la palabra de Dios para analizar un par de capítulos. Bueno, no en una forma sistemática, sin embargo, eso no quiere decir que no los analizaremos a fondo, sino pues más bien la historia y la enseñanza que nos deja, ¿verdad? Así que pues hemos estado analizando mucho ya sobre todo la conexión, ¿verdad?, entre Elías y Eliseo, que es lo que más nos ha llevado las últimas semanas o antes de vacaciones, pues a estar leyendo, porque es bien importante que vayamos hilando. Sin embargo, pues en los capítulos posteriores, a partir del capítulo 20 del primer libro de los Reyes, vamos a estar analizando hoy. Vamos a estar viendo algo bien que es bien importante, que es una enseñanza que está como dentro de la historia que analizaremos. Son muchísimos versículos, por supuesto, todos los del capítulo 20, pero es también importante que lo podamos analizar, puesto que lo que nos lleva a estudiar el capítulo 21 pues va ligado obviamente a lo que está en el 20. Sin embargo, no podemos así como separarlos. Había pensado en una sola enseñanza para el capítulo 20 y otra para el 21, pero la realidad es que no podemos quitarnos, ¿no? O sea, más bien, aunque vamos a estar viendo sobre todo en el capítulo 20 que no aparece en este momento ni Elías ni Eliseo, y dado que el estudio pues es de Elías y Eliseo, pues había pensado solo enfocarnos en una enseñanza que sí la vamos a estudiar, sin embargo no vamos a profundizar tanto, porque es más historia y es algo que repito, no es que no tenga nada que ver con los profetas, pero sí es nula la mención de Elías o Eliseo, y repito, como el estudio está basado en Elías y Eliseo, pues vamos a estar como que mezclando un poco entre el capítulo 21 y el capítulo 20, y pues nosotros vamos a empezar a leer el capítulo 21, que nos va a llevar a regresarnos al capítulo 20 para ver algunas razones de las que nosotros nos tenemos que enfocar acerca del estudio, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a dar inicio, porque sí va a ser una lectura muy amplia, y, y pues bueno, tenemos que estar al pendiente. Y yo te pido que pongas mucha concentración en lo que vamos a leer. Vamos a leer los capítulos prácticamente completos. Y pues te sugiero, por supuesto, que si no tienes tu Biblia, la abras para que nosotros podamos ir leyendo, tú sigas con la vista, o si quieres leerlo también en voz alta, pues no pasa nada. Pero lo más importante es que podamos entender qué es lo que está sucediendo alrededor de todos estos dos capítulos. Así que pues bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Ponemos este estudio en tus manos, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Danos entendimiento, Señor, de este entendimiento espiritual, de esta sabiduría que tú nos otorgas, Señor, en abundancia y sin reproche, para que podamos entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Y aunque sea demasiado largo la historia que hemos de estudiar, pues que en nuestro espíritu resalte, ¿verdad?, toda esta enseñanza que está dentro de esta historia, y cómo, Señor, tú nos muestras lo grande y amoroso que eres, y lo misericordioso
y cómo eres amplio en paciencia, Señor, y que a pesar incluso de nosotros mismos, pues Señor, tú sigues, tú no te das por vencido, ¿verdad? Sigues buscando conquistar los corazones de las personas que aún no te conocen, incluso los que te han rechazado o aquellos que te conocieron y que tu anhelo es ir por esa oveja, ¿verdad? Así que Padre, pues te damos gracias que seas tú en este estudio como todos los lunes, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a empezar. El capítulo 20 del primer libro de Reyes dice así: Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: Tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y por mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decida al rey mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: Así me hagan los dioses y aún mañana y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Versículo 11. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto, que él se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy de tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo: Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: Tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a los hijos de Israel, que fueron 7,000, y salieron a mediodía. Y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien les dio aviso, diciendo: Han salido hombres de Samaria. Y entonces dijo: Si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Este versículo parece extraído de Primera de Chespirito 3:15. Entonces, del versículo 18, él entonces dijo: Si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. O sea, también, como decía el chavo. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos contra ellos en campo raso y veremos si los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así.
Versículo 26, ya pasó un año. Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. ¿Cuántos eran? Imagínense. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y habló diciendo así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampando los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. ¡Qué maravilla! Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. O vive aún, es mi hermano. No sé si tu Biblia tenga la acotación. Versículo 33. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. Y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir en este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Versículo 36, él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con un hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. El profeta se fue y se puso delante del rey en camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Esta palabra disfrazó, antes de que se me vaya a pasar ahorita que volvamos, no significa que no estaba herido verdaderamente y que estaba haciéndose el herido, no. Esta palabra disfrazó quiere decir que se puso este vendaje sobre la cabeza, sobre los ojos, ¿verdad? En la cabeza. Es decir, se vistió con este vendaje, no es un disfraz. Versículo 39, o sea, sí era real. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú lo has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda sobre los ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya, y el pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Bueno, larguísimo, ¿verdad? Y espero que lo hayas podido leer, y te voy a platicar la historia así como que a grandes rasgos y de una forma muy, muy fácil, ¿no? Pues bueno, primero nos vamos a dar cuenta que aquí hay unos enviados de parte del Señor que se menciona que son profetas, y de hecho también está un varón, como dice el versículo 35, de los hijos de los profetas, ¿verdad? Es decir, está hablando de unos profetas que eran diferentes a Elías y a Eliseo. Como te comentaba en un inicio, lo que estábamos buscando hacer, pues, o estudiar en cuanto al primer libro de Reyes, enfocados en Elías y en Eliseo,
pues aquí nos muestra el Señor que había pues más profetas. Recuerdan que había 7,000 que nunca doblaron las rodillas delante de Baal, ¿verdad? Ni se convirtieron al paganismo, ni fueron herejes, ni absolutamente nada, sino todo lo contrario, estaban pegados a Dios como Abdías, así, de una forma muy clara, y nunca le negaron, y Dios siempre les guardó, así como Dios utilizó al mayordomo de Acab, Abdías, para guardar a otros 100 profetas, ¿verdad? Que nunca doblaron sus rodillas delante de Baal. Pues bueno, aquí está hablando de que, y nos muestra, ¿verdad?, del relato que Dios no solamente tenía como profeta pues a Elías, no solamente tenía como profeta y estaba empezando a entrenar, por decirlo de alguna forma, o a preparar a Eliseo a través de Elías, sino que había más, ¿no? Y que había en lo que Elías y Eliseo desarrollaban su ministerio en diferentes áreas, como lo vamos a ver más adelante, pues Dios echaba mano, por supuesto, de más siervos suyos, en este caso, este profeta y los hijos de los profetas, ¿verdad? Esta palabra, hijos de los profetas, nos hace pensar, dice entonces el versículo 35, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, es decir, hablaba de parte de Dios, pero dice, un varón de los hijos de los profetas, ¿verdad? O sea, está hablando, no está diciendo del hijo de un profeta, está hablando de los hijos de los profetas, lo que nos quiere decir que es como un discípulo o una persona que estaba ya siendo utilizada por el Señor, pero que había sido preparada por los profetas. Y qué gran enseñanza nos deja, porque nosotros podemos ver que Dios no se quedó solamente con un profeta, no se quedó solamente con el entrenamiento o la preparación de Eliseo, sino que de los 7,000 se seguía preparando a más y más discípulos, a más y más profetas. Y este hijo significa discípulo o una persona preparada o entrenada por los profetas para desarrollar este mismo don, pero al mismo tiempo este ministerio. Y esto pues nos deja una enseñanza muy clara, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que solamente porque existen 2, 3, 5 o 10 pastores en nuestra congregación, ya nadie más puede ser pastor, ya nadie más puede profetizar, ya nadie más puede predicar la palabra del Señor, esta es una evidencia clara de que no es así, ¿verdad? A nosotros nos toca también como la gran comisión que nos enseñó nuestro Señor, que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de ir y hacer discípulos. Esto ha sido en todos los tiempos. O sea, no nos da el Señor un relato en un tercer libro de los Reyes o en otro libro de los Hechos, etcétera, acerca de todos los discípulos después de Jesucristo o en el Antiguo Testamento que siguieron formando más personas, pero aquí nos da una evidencia explícita en el versículo 35, donde hay un varón hijo de profetas o discípulo de aquellos, de algunos de los 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal y que fueron preparando. Es hijo, es un discípulo, es un preparado que ya hablaba de parte de Dios, palabras de parte de Dios. Y en este tema que es tan importante, ¿verdad? No nos habla qué hicieron cada uno de los 7,000, pero este versículo a nosotros nos da una luz muy amplia, conjuntándolo con Mateo 28, que nos enseña acerca de que nosotros debemos ir a ser discípulos a todas las naciones. Nos da a entender de una forma clara que tenemos nosotros que estar preparando a más personas, que lo que hay nunca ha sido suficiente. Desde hace 3,000, 4,000 años hasta nuestros días, nunca ha sido suficiente. Los profetas nunca han sido suficientes, los pastores que están en tus lugares de reunión. Siempre hay más necesidad, siempre hay lugar donde físicamente a lo mejor ellos no pueden alcanzar a más personas, donde a lo mejor el ministerio o la ocupación de tiempo o de los días, de las semanas, de los meses o de los años que dedican a su ministerio no permite, por la voluntad del Padre, que se alcancen a más personas, y Dios no se queda detenido ahí, ¿verdad? Su amor no se puede detener, la predicación del Evangelio a través del Espíritu Santo y empoderados con la autoridad de Cristo no se puede detener. Nosotros somos estos instrumentos, como el varón, hijo de los profetas del versículo 35, que podemos seguir hablando la palabra de Dios para todos aquellos a los que a lo mejor nuestros líderes o nuestros maestros no han podido llegar, y no es por falta de ganas, no es porque no quieran, no es porque
no les interese, sino porque Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros que muchas veces ocupa nuestro tiempo, ¿verdad? O que ocupa el tiempo de nuestros pastores o de nuestros maestros. ¿Y cuánta gente no hay esperando a que cada uno de nosotros no nos convirtamos en discípulos suyos para también ser instrumentos de parte de Dios? Esto es algo bien interesante. Entonces, en este capítulo 20, pues nos está hablando de otros profetas, ¿verdad? No solamente Elías y Eliseo, y comprendemos, como ya habíamos visto en episodios anteriores, que no, Elías ni se sentía único, ni se ofendió, ni se sintió celoso, ni nada, absolutamente nada, por estar preparando un discípulo como Eliseo, puesto que Dios ya le había dicho en el capítulo 19 que él sería su sucesor. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Y lo mismo quienes están en liderazgo, en un pastorado, etcétera, no deben de sentir un celo por aquellos que se tienen que estar preparando, pues no para ocupar su puesto, aunque muchas veces era así como Eliseo ocupa el de Elías, pero sí para seguir con la predicación del evangelio. Qué cosa tan importante en una enseñanza en el contexto de este relato. Pero estos profetas, y pues obviamente el Señor nos enseña en este capítulo una historia fabulosa, ¿verdad? Donde el rey de los sirios, Ben-Hadad, pues empieza a provocar acá, ¿verdad? Al rey de Israel. Le dice, ¿sabes qué? Voy a ir sobre ti. Yo tengo miles de soldados. Repito, te lo voy a platicar de una forma general porque tenemos que entrar al capítulo 21. Pero ve qué cosa tan maravillosa. Ben-Hadad, pues es el rey de los sirios, ¿verdad? Juntó a todo su ejército y con él 32 reyes. Había otros 32 reyes, por eso eran miles. No solamente eran soldados o no solamente eran sirios, eran también de otros 32 reinos, ¿verdad? Y entonces Ben-Hadad va y manda mensajeros y le dice a Acab, oye, dame todo lo que tienes, ¿verdad? Tus mujeres, tus jóvenes, tu oro, tu plata. Y Acab le dice, no, pues órale, va. Yo te lo doy, pero pues en el consejo pues le dicen acá, oye, pues no tienes por qué obedecerlo, ¿verdad? No tienes por qué darle todo lo que es tuyo. Y aquí primer punto tenemos que entender cómo estaba de ciego acá y qué falta de liderazgo tenía, cómo se llenaba tan fácilmente de miedo y de horror, y lo vamos a estar analizando. Y no podía entender que lo que estaba teniendo en su reinado podría ser algo mucho mejor de lo que él mismo se hubiera podido imaginar, y tener al pueblo de Israel y tener muchas cosas como bendición de parte de Dios, pero era temeroso, inseguro, era sin carácter, ¿verdad? Como el rey de Israel. Ya sabemos que había mucho conflicto entre Israel y Judá y era una época muy, muy difícil. Échate un clavado a los primeros episodios de esta serie. Pero podemos entender que a lo mejor Acab, ¿verdad? Pudo haber sido un gran rey si hubiera hecho lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero no, se desvió tras Baal, fue convencido por su mujer. Vamos a seguir analizándolo y pues aquí nos da una evidencia bien clara, ¿verdad? Y el rey de Israel le dice, bueno, sí, díganle a Ben-Hadad, al rey de los sirios, que sí les va a dar mis cosas. Y todos, no, pues ¿cómo? No le puedes decir que le vas a mandar, ¿cómo se llama? Todo el oro, toda la plata, que venga por las mujeres, que venga por los jóvenes, etcétera. Que aparte, además, habla aquí que tomarán, dice el versículo 6, y llevarán todo lo precioso que tengan, ¿verdad? Y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que hubiera. Y entonces dice el versículo 7, el rey de Israel, o sea, Acab llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo no busca sino mal. Ah, bueno, dice, está buscando hacernos mal. Pues ha enviado por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y mi oro, y yo no se lo he negado. O sea, qué mentalidad la de Acab, porque dice, bueno, él mandó decirle que sí, pero después le dice a sus consejeros, a sus sabios, a su gabinete, por decirlo de alguna manera, dicen, ¿cómo lo ven? Solo lo que quiere hacer es puro mal, y yo no se lo negué. Versículo 8, todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, porque esto era sabido por todo el pueblo, no le obedezcas ni hagas caso a lo que te pide, pues ¿cómo se te ocurre? Entonces él respondió a los embajadores, Ben-Hadad, decida al rey mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto, el que ciñe las armas como el que las desciñe. O sea, el rey de Siria, Ben-Hadad, ya estaba pues obviamente enojado y ya estaba amenazando a Acab y le dijo, ¿sabes qué te voy a hacer?
pedazos y voy a mandar una guerra sobre ti. Y bueno, acá primero le dice que sí, luego le dice que no. Él sabía que estaba haciendo mal, pero aún así no se negó, hasta que los sabios y el pueblo le dicen, no lo obedezcas. Entonces ya el rey de Siria se enoja tanto contra el rey de Israel, que le declara prácticamente la guerra y lo amenaza de que le va a hacer pedazos. Y el rey Acab le dice, que no se alabe tanto, díganle a su rey que no ande de fanfarrón, que no se alabe, que no crea que él puede hacer absolutamente todo y que no crea que nos va a vencer tan fácilmente. Pero yo estoy seguro que Elías, en esa cobardía, en ese temor, en esa falta de autoridad, porque volvemos a lo mismo, él no era la autoridad, él tenía el reinado por nombre, pero quien dominaba todo era doña Gesi, su esposa, Jezabel, ¿verdad? Y bueno, pues y manda decirle al rey de Siria, pues tranquilo, no, ni te creas tanto, ¿verdad? Porque aquí no vas a prosperar. Y bueno, nos vamos dando cuenta en todos los versículos y todo el tiempo que nos tomó en leer el capítulo que el ejército de los sirios era muchísimo más grande que el de Israel, ¿verdad? De miles contra centenares. Y esto pues nosotros nos deja pensar algo que es maravilloso. Estamos hablando, te voy a poner en contexto si no has visto todo lo anterior. Estamos hablando de acá. El que ha hecho e hizo lo peor delante de los ojos de Jehová. Nadie había hecho tantas cosas tan mal delante de Dios como lo hizo acá. Como te digo, Jezabel era la que reinaba. Jezabel mantenía 850 profetas, a 250 de Baal y 200 de Acera. Les daba de comer en su mesa. Ella mandaba a buscar y matar y asesinar a Elías, al profeta Elías. Renegaba en contra de Dios, aún a pesar aún cuando Dios había mostrado su poder, ella no quiso creer, se enfureció, se enojó y empezó a dominar el reino, ¿verdad? Dominando acá, pues dominaba todo. Entonces era una persona insegura, etcétera. Y no había nadie que hubiera hecho lo malo tan feo delante de los ojos de Dios. Y lo más curioso de todo esto, y esto qué cosa tan increíble. Dice el versículo 13 del capítulo 20, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová. Punto número 1. Jehová todavía mandaba a sus profetas a hablar con Acab. Y le dijo Jehová a Acab a través del profeta, ¿has visto esta gran multitud? O sea, ¿ya viste cómo está el ejército sirio? He aquí yo te lo entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Yo me quedé meditando tanto tiempo en este versículo cuando estaba preparando el estudio. Yo me quedé pensando cómo una persona como Acab, que había reconocido que Jehová era Dios después de que Baal nunca respondió, los brincos, los saltos, los gritos, las cortaduras que se hacían los falsos profetas de Baal, y que Dios sí responde al profeta Elías descendiendo fuego del cielo y consumiendo el holocausto, degollando después a los profetas de Baal. Y Dios había mostrado a Acab lo portentoso que era y que él era el Dios verdadero. El mismo Acab le dijo a Jezabel, Dios hizo todo esto, Jehová hizo todo esto, Él es Dios. Y aún así siguió haciendo lo malo delante del Señor. Jezabel se enojó aún más con Dios en lugar de reconocer, ¿verdad?, que Él era el Señor. Se enojó más y le declaró la guerra más fuerte, y Acab seguía haciendo lo malo. Y era el peor reinado que había tenido en la historia de Israel. Y yo me quedé pensando, una más, porque no es la única, pero una más, qué evidencia tan grande, tan fuerte, tan contundente nos muestra el Señor de que Él nos sigue amando a pesar de nosotros mismos. O sea, Dios pudo haberle dado la espalda y decirle, ya me tienes harto, ojalá que acaben con tu reinado, ojalá que lleguen los sirios y acaben con todo, se lleven todo, te torturen, te maten, te usen de esclavo o de lo que tú quieras, gustes y mandes, ¿no? Dios hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues tú me has vuelto la espalda, yo no tengo obligación de responderte, yo no tengo obligación de apoyarte, no tengo obligación de sustentar tu reino, puesto que tu reino me ha ofendido en gran manera. ¿Cómo es posible que a nosotros no nos llame la atención el amor tan grande que tiene el Señor a pesar de nosotros mismos y a pesar de nuestro pecado?
El Señor tiene como propósito que su nombre siempre sea glorificado en nuestras vidas. Y cómo el Señor no se rindió con Acab, que verdaderamente fue lo peor de lo peor. ¿Qué nos hace pensar que el Señor se va a rendir con cada uno de nosotros, verdad? Eso es imposible. Si fuera así, entonces Dios no sería Dios. Y la evidencia más clara es Primera de Reyes 20:13. ¿Has visto esta gran multitud? De aquí yo te la entregaré hoy en tu mano. Dios le estaba prometiendo a Acab una victoria que él solo no hubiera podido conseguir, y Dios sabía que no le iba podido conseguir con cientos de hombres contra miles, y además enojados y borrachos, parranderos y jugadores, porque dice el relato que leímos en toda esta cantidad de versículos que el rey de los sirios estaba embriagándose y reaccionaba de una manera violenta y cada vez con más ímpetu queriendo atacar al pueblo de Israel. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero eso es lo que pasaba, era un borrachales, ¿verdad? Era un borrachales, estaba ebrio, estaba encendido en ira, estaba afectado, ¿verdad? Y quería destruir, por supuesto, al pueblo de Israel, puesto que no había obedecido a Acab. Y le dice Dios, te los voy a entregar, ¿no? No para que tú te gloríes, no para que sigas reinando, no para que Jezabel siga persiguiendo a mis hijos, no, sino simple y sencillamente para que conozcas que yo soy Jehová, le dice Dios. O sea, Dios no se rindió con Acab. Dijo, yo te los voy a entregar, tú no vas a poder, yo te los voy a entregar para que sepas que yo soy Dios. Acá, para que dejes de estar en pos de Baal. Te voy a mostrar que yo soy Dios para que entiendas que yo quiero tu corazón, quiero tu vida, quiero fortalecer tu reino. Obviamente a través de un arrepentimiento, que tú conozcas y reconozcas que yo soy Dios, le decía el Señor, ¿verdad? Para que conozcas que yo soy Dios. Y el versículo 14 dice que Acab responde, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, le estaba preguntando al profeta, por supuesto, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Es decir, aquí ni siquiera le estaba diciendo por tu mano Acab. Dice el Señor que por tu mano vas a vencer a ese ejército, ¿no? Dice, los príncipes de los siervos de las provincias son los que darán la batalla y ellos derrotarán al ejército sirio, obviamente impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. O sea, ni siquiera tienes que esperar a que te ataquen, tú ve confiadamente sobre esa batalla, a responder la ofensa, ve a atacar ese pecado, ve a atacar esa guerra, ve a atacar a ese gigante, pues yo voy contigo. Esto nos hace pensar, así como este profeta le dice Dios a través de este profeta, tú vas a empezar la guerra, tú tienes que ir sobre ellos, yo los voy a entregar en tu mano a través de los siervos de los príncipes de las provincias, tú vas a salir victorioso. ¿Verdad? Entonces me recuerda a mí la historia de David y Goliat, cómo David fue y enfrentó a Goliat. Sí, aunque Goliat estaba retando al pueblo de Israel, Goliat nunca se acercó ni puso la planta de su pie delante de David, ni delante a 1 metro, pues, para hacerles la guerra a ningún soldado de Israel. Sin embargo, David fue y se enfrentó a él y dijo, pues es que yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, aquellos escuadrones que tú mismo has provocado, ¿verdad? Y hoy mismo te cortaré la cabeza. O sea, fue David, sabiendo que Dios le respaldaba, sabiendo que había recibido una promesa de parte de Dios, como lo hizo aquí Acab, este rey tan nefasto, tan pecador. Dios le estaba diciendo, te estoy dando otra oportunidad de que conozcas quién soy yo, de que eso que es imposible para ti, por más que pases revista a todos los soldados, por más que juntes gente, no vas a poder ganarle a esta gran multitud. Porque en el versículo 13 le dice, ¿has visto esta gran multitud? Miles. Yo te las voy a entregar en tu mano, pero con el objetivo de que reconozcas que yo soy Dios, ¿verdad? Y entonces así... Y el rey de los sirios se enoja y va, y por supuesto pierden en los montes, puesto que Dios había prometido entregarle esta victoria a Acab. ¿Qué pasa con el rey de Siria? Bueno, pues se molestan y todos sus allegados le dijeron, bueno, porque para esto Dios también le dice, bueno, ya ganaste, pero prepárate porque en 1 año van a regresar. Dios ya lo sabía.
¿verdad? Ya lo sabía y entonces el rey de Siria le dice, los consejeros al rey de Siria le dicen, ¿sabes qué? Nos ganaron porque están en los montes, pero en los valles estoy seguro que no nos ganan, así que vamos a reagruparnos y en un año volvemos, y lo hicieron, volvieron y llegaron a los valles una vez más a intentar derrotar a Israel, pero no fue así, y una vez más el Señor, buscando el corazón de Acab, ¿verdad? Le promete que la victoria va a ser de él. Y el siervo, pues obviamente, otra vez, como decía el versículo 35, entonces el varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora, hablando a través de otros profetas. Dios no había en un año dejado de hablarle, ni se había dado por vencido con Acab, aún conociendo su corazón. El profeta, pues incluso tuvo una estrategia para que el rey le creyera, haciendo una especie como de, ¿cómo poder decirlo? Una alegoría de la herida que él tenía y que cómo iba a ser herido también acá, puesto que aún cuando le había entregado al ejército, Acab seguía desobedeciendo a Dios, Acab seguía haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Le dijo, termina con todos, y le perdona la vida. Le perdona la vida a Ben-Hadad, al rey de los sirios. Y esto es algo que Dios se enfurece y le dice, a ver, además de que te los entregué 2 veces, todavía te pones de amigo con el rey de los sirios, con ellos que ofenden mi nombre. O sea, te pones del lado de aquel que peca contra mí, aun cuando yo te di la oportunidad de que te arrepintieras, de que conocieras que yo soy el verdadero Dios. Te haces compadre de este amigo, le das las llaves de tu casa, le das las llaves de tu coche, y lo dejas vivir cómoda y plácidamente. Y dice Jehová, no, así no va a estar la cosa. Ahora es vida por vida. Y escúchame bien, esto no se trata de un Dios rencoroso. Esto no se trata de un Dios que haya sido negligente o haya sido alguien que mandara matar por el simple hecho de asesinar y quitar de en medio a las personas que no honraran su nombre, porque de ser así, entonces toda la humanidad ya hubiéramos sido, por supuesto, destruida. Hay un propósito siempre eterno, y hay un propósito en el cual se encuentra un beneficio espiritual para aquellos a los que Dios es cercano, ¿verdad? Y a veces la gente, ya lo habíamos platicado, pero a veces las personas creen que el Dios de la Biblia es completamente sanguinario, es un genocida, es un asesino, es con falta de misericordia, etcétera, etcétera. Pero no nos ponemos a pensar que muchas veces todo lo que sucede de una forma tan fuerte, de una forma tan trágica, de una forma tan tajante, quizá pues sí sanguinaria, de una forma tan violenta, es un reflejo de la gravedad de lo que es el pecado. O sea, Dios no está siendo, discúlpenme, de toda esta multitud de situaciones de guerras y de batallas frente a Israel, algo que sobrepase la gravedad del pecado. O sea, para una reacción, pues tiene que ser una consecuencia de la gravedad de las cosas. O sea, Dios no está retratando al pecado como algo leve, sino como algo que merece ser lavado y ser justificado a través de la sangre y del sacrificio y de la destrucción férrea de este pecado. Así de grave es, y por eso las medidas muchas veces en el Antiguo Testamento son tan violentas, ¿verdad? La moral muchas veces es ofendida, la moral a lo mejor nuestra a veces es golpeada, como que es mayugada, ¿verdad? Pero es que si no podemos entender lo que es para Dios también la gravedad del pecado, entonces no vamos a poder entender que se requieren juicios tan fuertes, tan duros, pero siempre justos para cubrir los pecados. Entonces dice el versículo 42, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre que de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. O sea, Dios le da la oportunidad, ¿verdad?, de que le conozca,
Dios le dice, vas a tomar victoria, no vas a perder a tus mujeres, a tus hijos, a tu oro, a tu plata, no vas a perder absolutamente nada, puesto que no te los va a quitar Ben-Hadad, porque el rey de los sirios, puesto que no va a prosperar su batalla en contra de ti, en contra del pueblo de Israel. Le dijo, tú lo que tienes que hacer es confiar en mí, te lo mostraré. O sea, ni siquiera Dios le dijo, te voy a dar la victoria siempre y cuando hagas tal y tal cosa. No, Dios ya le había prometido que le daría la victoria con el fin de que él conociera que era Jehová. Ahora, Dios no practicó o no llevó a cabo esta promesa para que Acab lo ignorara. Esto es algo muy serio, porque Dios le entrega la victoria, ¿verdad? Entonces, debemos de concluir que el objetivo del Señor era que Acab, una vez más, viera la evidencia de tal forma que conociera que era Jehová. Ahora, ya lo había conocido y reconocido como el único Dios y Rey porque se lo contó a Jezabel en el capítulo anterior, cuando descendió fuego del cielo. Ya le entregó ahora al ejército sirio, ¿verdad? Y ya conoció que Jehová cumplió con su palabra y que Jehová le entregó esa guerra y él salió victorioso. Es decir, ya le conoció que era fiel, que él era el todopoderoso, que a través de él las batallas iban a ser conquistadas. Y Acab seguía haciendo lo malo delante de Dios. ¿Qué cosa? Porque esto es terrible. Escúchame bien esto. Acab, ya reconociendo, seguía desobedeciendo deliberadamente. Era necio, era terco. Le dijo Dios, van a volver en un año. Los tienes que exterminar a todos, como nosotros tenemos que exterminar al pecado. Y llega Dios a nuestra vida y acaba con estos ejércitos, acaba con estos pecados, ¿verdad? Acaba con la ira, con los celos, con las contiendas, con la gritería, las disensiones, los pleitos, las envidias, la lascivia. Pero no, nosotros decimos ya, lo entregamos, sí, ya, pero, por ejemplo, la pornografía, eso es algo en lo que no te metas, Señor. Mi impureza sexual es en lo que no te metas. Mis hurtos, mis robos, eso es en lo que no te metas. De la misma manera acaba, en lugar de haber acabado absolutamente con todo, le da a su compadre o a su nuevo compadre las llaves de su casa, los coches, y se va y dijo Dios, pues ¿qué pasó? O sea, te mandé destruir todo lo que en tu vida estaba sometiéndote al pecado o a una falsa adoración o al desconocimiento de mi presencia, de mis promesas, de mis cumplimientos, y te haces amigo de este y dices, no, pues ¿sabes qué? Tienes que pagar. ¿Verdad? Y le dice el rey de Israel, se fue a su casa triste y enojado, pues triste porque Dios mismo, porque por eso estaba Acab triste y enojado, porque creía, no creer por suponer, sino por convencimiento, que Dios le había hablado y que su vida sería en cambio de la del rey de los sirios. Él lo dejó vivo, Jehová no le otorgaría más vida a Acab por haber desobedecido una vez más. Ya Dios había dicho, no puedes tener más evidencia de mi presencia que todo lo que he hecho por ti. Y cosa curiosa, Acab ya sabía que Dios sí era Dios, pero seguía desobedeciendo. Si Acab hubiera dicho, ni existe, ni es Dios, el verdadero Dios es Baal. Si Acab no lo hubiera reconocido, entonces ¿por qué se va triste y enojado hacia Samaria? Sabía que Dios le había dicho, tu vida va a ser a cambio. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, porque sabía que la palabra del Señor habría de cumplirse. Y como dice el versículo 42, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Iba a terminar entonces Dios juzgando y terminando con Acab y con la vida de Israel a cambio de la vida del rey de los sirios y de los sirios de Ben-Hadad. Qué cosa tan tremenda nos enseña el capítulo 20. En esta historia, cómo Dios no se rendía para que Acab se arrepintiera y reinara conforme a los mandamientos del Señor. Le mostró una vez más que era Dios. Acab creyó que Dios era Dios y aún así no se arrepintió de su pecado, sino hizo aún su voluntad desobedeciendo al Padre. ¿Y cómo no habría de irse triste? Pues Dios lo había sentenciado a muerte a causa de su desobediencia. ¿Y cómo no habría de ir enojado? Puesto que él no podría hacer nada, por muy rey que fuera y por muy esposo de Jezabel y por mucho que tuviera,
nada podría hacer contra la mano de Dios. Qué cosa tan tremenda este capítulo 20, ¿no es así? Dice, ahora vamos al capítulo 21 porque esto es muy interesante. Dice, pasadas estas cosas, ya toda la historia, todos los... Porque además, quiero retomar solamente, quizá olvidé decirlo, los sirios creyeron que iban verdaderamente a vencer en los valles, ¿verdad? Pero aún así no pudieron contra la mano de Jehová y se exterminó prácticamente a los sirios, salvo algunos que quedaron vivos, y entre ellos el perdón el indulto que le otorgó a Acab, al rey de los sirios, sin la autorización de Jehová, ¿verdad? Entonces dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Verdad? O sea, Acab, pues ya tranquilo, seguía reinando, seguía siendo rey, ya pues, se le había pasado como digamos, como el trago amargo y la tristeza y el enojo, aunque pienso que ese tipo de cosas jamás se olvidarían, ¿verdad? Que Dios que te diga, pues tu vida por la del rey de los sirios y el pueblo por el suyo. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, ¿verdad? Pues ¿qué culpa tenía Nabot? Pues Nabot tenía ahí un terreno y el zángano de Acab, porque le quedaba cerquita, pues quería esas tierras, ¿verdad? Del holgazán. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. Acab la quería, sí o sí, ya sea que fuera comprada, ya sea que fuera un intercambio por una viña mejor, que bueno, pues imagínense, si nos ponemos en el lugar de Nabot, pues así como que una viña mejor, pues lo dudaríamos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que Acab era el rey, que Acab era ya rey de Samaria, rey de Israel, que había vencido a los sirios, ¿verdad? Que ya se había hecho incluso compadre de su rey, etcétera, etcétera, y había salido, entre comillas, adelante, porque sabemos que ya había una sentencia de parte de Jehová. Pues yo que Nabot, pues yo diría, bueno, ¿y cómo sabría que me está diciendo la verdad? ¿No? Si es adorador de Baal, si es un tipo deshonesto, si ha desobedecido al Señor, ¿cómo yo confiaría en que Él me diera una viña mejor? Pues yo no le creería, ¿verdad? Y él le dijo, bueno, y si no me crees, en otras palabras, pues te la pago, ¿verdad? O sea, de que la quería, Acab la quería. No había otra razón más que pues estaba cerquita de su casa, él quería sembrar legumbres, ¿verdad? Para un huerto de legumbres. Ahora resulta que él muy propio, preocupado por la alimentación, él muy propio ya preocupado para que tuvieran, pues ahí su alimento. Vamos a suponer que las legumbres, pues obviamente eran para sus animales, puesto que como vimos en los episodios anteriores, Acab no tenía ni el más mínimo, la más mínima consideración ni el más mínimo amor por el pueblo de Israel o por las personas, por los de Samaria, pues evidentemente tampoco, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que así como salió a buscar alimento y agua para sus bestias, para sus animales, antes que para sus súbditos o las personas que estaban bajo su reinado, pues seguramente este huerto de legumbres sería exactamente para lo mismo, ¿verdad? Dice, bueno, pues si no quieres una mejor que esta, mejor, y si te pareciera mejor, te pago su valor en dinero. Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Fíjense nada más, porque la falta de consideración de Acab, pues la vemos desde que buscaba agua y alimento para bestias y no para las personas que estaban bajo su reinado. No tenía amor por ellos. ¿Cómo Acab habría de pensar en algo tan valioso? Y no por el costo monetario, tampoco el costo o la bendición, ¿verdad? De la producción, de la cosecha de una viña como la de Nabot, ¿verdad? Sino que el verdadero valor estaba en aquello que había sido heredad de sus padres. O sea, había como un valor intrínseco ahí que superaba
pues cualquier moneda, cualquier intercambio o cualquier producción de la viña, que era pues lo que le habían dejado sus padres. Lo que nosotros pues alcanzamos a concluir, por supuesto, que todo aquello que nuestros padres nos dan, todo aquello que nuestros padres nos heredan o han heredado, etcétera, siempre fue algo que Dios había establecido para que formara parte de nuestra vida. Es decir, el Señor en su soberanía a través de las generaciones lo podemos ver cómo sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Habrá quienes puedan heredar, habrá quienes no, y a lo mejor aquellos que no heredan están buscando heredar a alguien más. Y la Biblia nos habla muy claro acerca de eso, ¿no? Que padre y madre que pudieran dejar herencia han cumplido con su labor como padres y como madres para alguna persona. Es decir, es la mano soberana de Dios y aquella provisión que nunca faltaría para las personas y pudieran, ¿verdad?, heredar, pues ya sea bienes, ya sea una casa, algo quizá de dinero, o en este caso los padres a Nabot, pues esta viña. Eso nos habla del cuidado que tiene el Señor, no solamente mientras estamos vivos. O sea, hay quienes estamos pensando, quienes están pensando en heredar incluso a la familia que aún no tienen, o la que recientemente tienen, y empiezan a dedicar su vida a dejarles algo. ¿Cuánto más nosotros no nos podemos poner a pensar lo que Dios ha tenido en mente desde la eternidad para poder ser herederos cada uno de nosotros, y que lo llevó a cabo de la forma más imponente y más magnífica, que fue dejándonos la herencia más grande, que es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo 4, y vino Acab a su casa triste y enojado, otra vez triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, lo vamos a dejar aquí porque ahora a partir del versículo 5 viene algo maravilloso, algo bien tremendo. La necedad de Acab de no rendir su vida al Señor, aún creyendo y sabiendo, estando convencido de que Dios era Dios, lo llevaba a seguir siendo un hombre, un mamarracho, un inmaduro, un cobarde, una persona que se vencía, una persona sin carácter, ¿verdad? Todo le enojaba, todo le entristecía, y como niño chiquito, como un niño inmaduro, como un niño berrinchudo, se subió a su recámara, ¿verdad? Se metió entre sus cobijas, se acurrucó, hizo berrinche, se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiero comer, y no quiero comer, y empezó de berrinchudo, ¿verdad? ¿No? Qué cosa, este rey en serio. Yo no recuerdo haber leído de un rey tan inmaduro, tan berrinchudo, tan cobarde, tan incrédulo, ¿verdad? Pudiendo haber hecho de su reinado, de su vida propia, por supuesto, algo tan grande que fuera digno de que Jehová lo utilizara como un instrumento suyo para llevar más bendición a todo Israel, a Samaria, incluso por supuesto a Judá, y habiendo podido ser un gran testimonio de gobierno a través de Dios, hacía todo lo contrario. Pero pues es terrible, ¿no? La necedad de Acab lleva incluso a Jezabel a actuar de una manera que no debería de sorprendernos, puesto que ya vimos en la serie qué cosas tan tremendas era capaz de hacer esta mujer, ¿verdad? Influenciada por este espíritu demoníaco, que una vez más, repito, pues llevó a contender a esta mujer siempre contra Dios, ¿verdad? Así que pues vamos a dejar aquí al niño berrinchudo, rey de chocolate con nariz de cacahuate, que se llama Acab, y pues la siguiente semana estaremos analizando que viene doña Jesi y le hace el quite, ¿verdad? Le hace aquí, como decimos en México, el paro, y brinca por el rey. Imagínense qué poco hombre este tipejo, que aún viendo la fuerza del Señor, poniendo ejércitos enteros en sus manos para que solamente él doblara sus rodillas y reconociera que Dios es Dios, pues decidió él creer en Dios, saber que él era Dios, y aún así seguir rebelándose y guardarse sus berrinches y en sus caprichos. ¡Qué mugre de rey!, ¿verdad? Niño. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Espero que
que se conecten pronto, que también compartan este mensaje. Vamos a estarlo estrenando mañana a las 8 de la noche en la plataforma de YouTube. Póngala ahí compartir. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues escríbeme un mensaje. Estoy siempre para servirte. Y como les decía en un inicio, les deseo un 2023 lleno de la presencia del Señor, de mucho ímpetu por estudiar su palabra. Levántense temprano a leer la Biblia, hagan un estudio, aunque sea busquen en el internet qué significan algunas palabras de la Escritura. Ponte a leer un libro que te lleve al conocimiento más pleno de Jesucristo, además, por supuesto, de los evangelios y de la Biblia, que tendría que ser el primer lugar. Ponte a escribir si tienes alguna duda, ponte a compartir si tienes alguna duda en algún bosquejo, yo te puedo ayudar, pero que sea este 2023 un año que para ser discípulos, ¿verdad? Para compartir la palabra de Dios. El domingo, el día de ayer, en el primer servicio acá en la congregación, pues Dios nos habló a través de nuestro pastor Yoshi que este era un año para que todos pudiéramos estar discipulando personas. Así que cada uno de los que oyen, cada uno de los que ven este discipulado, no te quedes con esto. Ahora sí que, como decimos en México, fusílatelo, tómalo, agárralo, estúdialo, apúntalo y compártelo también. No necesitamos los millones de años ni los millones de libros para poder compartir la palabra de Dios, sino solamente ser hijos y estar entregados al Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios nos tiene que decir. Así que yo te animo a que ores al Padre para que pueda haber un discípulo, una discípula cercana, ¿verdad? Y que la tomes y la bendigas en el nombre del Señor y que puedas hacer que crezcan justamente para compartir cada vez más de esta palabra. Así que tengan muy bonito 2023, muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo, paz, gracia, prosperidad en todas las áreas de tu vida. Confía en el Señor, déjate ir en sus brazos. Llega y descansa en Él, platica siempre con Jesús, que sea un año que verdaderamente cambie tu vida en Cristo. Yo te animo a que lo hagas, estoy para servirte y cualquier duda que tengan, pues por aquí andamos. Nos vemos la siguiente semana, compartan este video en sus muros, acuérdense, y pues que Dios les bendiga. Bye bye.